Buen día para los docentes que escuchen este video. Soy Michael González. Voy a compartir en estos momentos la pantalla sobre el tablero que vamos a trabajar eh, en matemáticas para brindar algunas pautas muy puntuales sobre la enseñanza de las matemáticas que nos pueden servir cuando tenemos estudiantes con discapacidad visual incluidos en nuestras clases y en nuestras instituciones educativas. Perfecto. Perfecto. Vamos a verificar que se nos esté viendo tanto los puntos en braille como el cuadrito azul. ¿Mm? Ambos, ¿no? Ok. Es muy importante que nosotros consideremos que... Sí, está en blanco. Es importante considerar que muchas de las consideraciones que se deben de tener en cuenta en el trabajo con estudiantes con discapacidad visual están desde la descripción que hacemos de aquellos objetos matemáticos. Una de las cosas que más dificulta el trabajo con las personas con discapacidad es cuando no tenemos una buena descripción de aquellos objetos matemáticos. Por ejemplo, si yo tengo una expresión como menos 3x, generalmente los estudiantes con discapacidad tienden a hacer esto, menos 3x, porque muchas veces no conocen realmente cuál es la codificación en braille, ¿verdad? De eso. Este es un programa que estamos mostrando aquí, es un programa que se llama Edico, se puede descargar totalmente gratis desde la página de la ONCE. Pueden buscar en internet, página de la ONCE, o pueden buscar así mismo, Edico, así como se muestra allí, y se puede descargar un poco como para conocer cuál es esa escritura, tanto visual como en braille, de aquellos caracteres. Sin embargo, desde la escritura que uno puede trabajar en matemáticas y que se puede fortalecer con los estudiantes con discapacidad visual, está el de poder hacer buenas descripciones, como decía, de esos objetos. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando los inicios del álgebra, como por ejemplo, tenemos un 5 ABX, por ejemplo, menos un 258BX, más podemos tener un 36 AY. Muchos de estos lectores lo leen de una manera, digamos, poco usual. Realmente un lector de pantalla, el primer término que es 5AX, ABX, lo va a leer como 5 apps. ¿Por qué pasa esto con los lectores de pantalla? Un paréntesis allí. ¿Qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un programa que utilizan las personas con discapacidad visual para hacer que todo lo que aparezca en la pantalla lo pueda verbalizar y podernos enterar de lo que está escrito en un archivo de Word, en un escenario virtual, en una carpeta, bueno, en fin. Todo lo que manejan las personas videntes lo puede manejar una persona con discapacidad visual con un lector de pantalla, pero los lectores tienen esas limitaciones de poder leer de manera semántica y sintáctica cada uno de estos objetos matemáticos. Entonces, por ejemplo, si usted le dicen 5 apps, el lector le lee 5 apps, pues eso no va a tener un significado, ¿verdad? A no ser que a uno le digan ya 5 ABX, que digamos ya es, digamos, ya una descripción mucho más puntual de lo que yo quiero realizar, ¿sí? Por ejemplo, la que sigue, que es menos 2, el siguiente término que sigue es menos 258 BX, ese no tendría ningún problema de la lectura, ¿por qué? Exacto, si pensaste que era porque son dos letras que pues no generan ningún fonema, sino que son fonemas independientes, son letras que uno leería independientemente, pues tienes toda la razón. ¿Por qué la otra lo lee apps? Pues porque de todas maneras la A con la B en nuestro castellano suena app y al terminar en X, pues va a sonar apps. Pero si tenemos una BX, pues eso no va a tener ningún significado en español y lo va a leer tal cual, BX. Por ejemplo, en el siguiente término, más 3, 36, perdón, más 36 AY, aquí nos aparece
también lo va a leer así, como hay, ¿sí? O sea, porque muchos lectores, hay un lector en particular que lee la Y como Y, que en matemáticas es la manera como la pronunciamos, ¿cierto? Nosotros en matemática la leemos, es como, este término lo leeríamos como más 36 AY. Y eso hace que de alguna manera la persona con discapacidad tenga mayor propiedad de lo que se está representando. Entonces, cuando yo tenga ese tipo de expresiones en una cartilla, en una guía, yo la puedo tener y abajito puedo colocar una descripción de cómo se lee. Digamos que puedo empezar a hacer descripciones ya después de que la chica o el chico se vaya familiarizando, pues ya no va a ya no va a haber necesidad de hacer muchas descripciones, pero el momento de cada tema, de iniciar cada objeto de estudio, sí es muy importante hacer descripciones. Entonces, aquí en el caso de polinomios, yo colocaría como nota descriptiva, ¿sí? Nota descriptiva y le pondría aquí, por ejemplo, lo que seríamos ahorita, 5, lo puedo escribir en números o en letras, 5 A, ¿sí? BX. Mire que he separado la A para que no se conjugue, no se vaya a unir, ¿sí? Fonéticamente con la B y deje BX por aparte, pero el lector lo va a leer así, 5ABX, como lo leeríamos todos nosotros. Menos, porque el lector no lee menos sino guión, entonces menos, entonces colocaría aquí 258, ¿sí? BX, este no tiene ningún problema, ¿sí? Más, ¿cierto? 36, ¿sí? A y separadito Y. Fíjese que he puesto una descripción de manera que esa fórmula lo pueda leer el lector de pantalla correctamente. Bien, esa es, digamos, una de las primeras pautas que es muy importante considerar en matemáticas. Ahora vamos a ver esa misma pauta agregada con otra que tiene que ver con el discurso que utilizamos nosotros cuando hacemos fórmulas matemáticas. Entonces, por ejemplo, perdón, permítame un momento, ya se borró todo ahí. Entonces, puedo tener, por ejemplo, 1 más x sobre 2, ¿cierto? Si yo tengo esta expresión 1 más x sobre 2, tengo que tener mucho cuidado en mi discurso de poder señalar cuáles son esos objetos que están participando en esa operación. Porque 1 sobre x más 2 también lo puedo interpretar, fíjese bien, permítame un momento, también lo puedo interpretar como 1 más x, perdón, 1 más x, ¿sí? Permítame un momento que no me quiere funcionar y no sé por qué. Permítame un momento. Vamos a ver aquí. Fracción 1 más x. Ajá, ahorita sí, 2. Muy bien, entonces fíjese que tengo dos expresiones que realmente de manera escrita son distintas, pero de manera discursiva son iguales. 1 más x sobre 2. ¿Sí? Y digo discursivamente porque discursivamente también hay una diferencia, pero muchas veces no la hacemos. Entonces, muchas veces decimos 1 más x sobre 2, pero no lo que queremos decir es la primera, o hay veces queremos más bien decir la segunda. ¿Sí? Y son dos cosas que suenan iguales, pero que se representan diferente. ¿Sí? Otro ejemplo muy común en el álgebra, por ejemplo, y pasa mucho en los casos de racionalización, ¿sí? O de factorización también. Ahorita vamos a ver un casito de factorización rápidamente. Perdón. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, x al cuadrado, ¿sí? Más 10x más 25. Entonces, fíjese que esta expresión, raíz cuadrada, pero todo está dentro del x cuadrado
más 10x más 25, tengo que aclararlo muy bien, porque mi chico con discapacidad visual tiene que hacer una, un doble trabajo, digámoslo así, en representación, y es que ustedes allí no necesitan paréntesis. En braille sí se requieren los paréntesis, que es de un poco como se puede estar visualizando ahí en braille, aunque pues eh, el que no conozca el braille pues no puede, digamos, ver bien cómo interactúa esto. Pero digamos que a través de este programa estoy basándome un poco para que podamos hacer esa diferenciación. Y es que nos toca tener mucha claridad en ese discurso cuando estemos hablando de estos objetos matemáticos. Entonces, una manera correcta de leer esta expresión sería raíz cuadrada de todo el trinomio x al cuadrado más 10x más 25, ¿cierto? Porque si yo lo leo como, muchachos, como se ve en el tablero, que esa es otra de las cosas, como se ve en la fórmula, ese tipo de expresiones, digamos, no son excluyentes en términos sociales y en términos que le vaya a hacer daño, no vaya a hacer daño a las personas con discapacidad visual, no, pero sí es excluyente en el momento mismo de la realización del ejercicio, como se ve en la fórmula, pasamos este de la derecha a la izquierda, ¿verdad? Pasamos este de que está arriba, que el que está abajo, todas esas referencias, esos deícticos referenciales, espacialmente hablando, son muy, digámoslo así, excluyentes en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si yo digo raíz cuadrada de x al cuadrado más 10x más 25, ahí no estoy haciendo ninguna relación de dónde termina la raíz, o dónde, bueno, sí sé dónde comienza, pero no voy a saber dónde termina. Entonces voy a tener más bien esto, raíz, raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Más 10x más 25. Y esto es algo absolutamente diferente, ¿sí? Eh, es muy importante que, que nosotros, digamos, podamos aplicar estas pequeñas pautas, ¿sí? No solamente para la lectura con lectores de pantalla, valga la redundancia, sino también en la práctica de nuestras clases diarias, ¿sí? Si logramos hacer esto, puede ser que el estudiante en el momento no sepa cómo escribir la fórmula, pero por lo menos, porque de pronto no conoce la signografía braille. Y ahí es muy importante buscar y apoyarnos con nuestros profesionales de apoyo que tenemos en las instituciones, que como todos sabemos, a partir del decreto 1421, pues tenemos todo ese equipo de apoyo en el cual podemos basarnos con cuál es la codificación matemática para estos símbolos. En álgebra, pues los que más vamos a utilizar son básicamente todos, sí, pero digamos la raíz cuadrada, la potenciación. Por ejemplo, fíjese en este proceso del cuadrado, por ejemplo, permítanme aquí, por ejemplo, cuando yo escribo x al cuadrado, pues yo lo único que tengo en tinta que escribir es la X y el 2 superior. Pero en braille se requiere de un símbolo que indique que ese 2 está superior, porque como podemos ver, el braille es lineal. Y al ser lineal, no existe eso que les decía ahora de esa parte espacial de arriba y abajo. Las representaciones de una fracción, como por ejemplo 1/2, como lo pueden ver ahí, en tinta sí se visualiza, ver claro, o sea, hay una diferenciación espacial de dónde está el numerador y el denominador, pero en braille todo va lineal, ¿sí? Y eso hace que de alguna manera la persona con discapacidad pues tenga que guiarse mucho más al concepto. Por ejemplo, pongámosle 3/7. Entonces tiene que irse más al concepto de decir, bueno, multiplico el numerador que tengo en la primera fracción, o hago un mínimo como un múltiplo de los denominadores y empiezo pues a operarlo con el numerador, lo divido en tres denominadores. Entonces se vuelve una cuestión absolutamente conceptual, poco práctica, a diferencia de las personas videntes que sí tienen esa facilidad, aparte de lo simbólico, trabajar con lo espacial. ¿Listo? No me voy a alargar más en este video. En el próximo videito que vamos a traer, vamos a traer algunas sugerencias desde las bases del álgebra, si ustedes me lo permiten, de cómo trabajar, por ejemplo, operaciones entre polinomios, suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo?
pero ese, como les digo, será entonces, este es como una introducción, un abrebocas para que ustedes se motiven. Muchísimas gracias. Recuerden que les habló Michael González.